¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al curso intensivo de anatomía e histología. Mi nombre es Emanuel Sánchez, en el cual seré uno de sus preparadores de anatomía, en el cual le va a estar explicando anatomía general y neuroanatomía. En la clase anterior de generalidades debieron haber visto algunas terminologías, algunos significados, algunas estructuras para que tengan noción. En medicina generalmente, cuando se estudia anatomía general, los primeros temas que se tocan es jaula torácica y pared anterolateral, que principalmente se encarga de hablar todo lo que es el elemento óseo y muscular que se encuentra en esa región. Sin más que decir, empecemos con la primera, en este caso jaula torácica y pared anterolateral. Si hablamos de jaula torácica, decimos que es un elemento osteocartilaginoso. Osteo, debido a que está compuesto de unas estructuras óseas que va a estar desde la parte posterior, en los cuerpos vertebrales, las costillas, el esternón y un elemento adicional llamado omóplato que va a cubrir la pared posterolateral de mi jaula torácica. Y cartilaginoso debido a que se encuentran los que son los cartílagos costales, que me permiten unir las costillas con el esternón a nivel de lo que es sus bordes, ¿sí? Hablamos de medios de fijación o de medios de unión debido a que permite inserción a elementos blandos, específicamente a estructuras tendinosas como musculares. Aquí podemos hablar de que se va a encargar de la inserción de músculo de la pared anterolateral, de la posterolateral y elementos musculares de la pared abdominal, que está también relacionado a mi jaula torácica. Tenemos que posee un tipo de articulación llamado de tipo anfiartrosis, específicamente sin condrosis. Repasando un poco de los tipos de articulaciones, tenemos una sinartrosis, que son aquellas que no poseen movimiento, que principalmente están hechos de medios de unión es fibrosa. Tenemos otro que es la anfiartrosis, que es esta que hablamos en este caso, que me permiten realizar ciertos movimientos en el cual sus medios de unión va a estar, o su componente de unión es cartilaginosa. Y tenemos una diartrosis, que son aquellas articulaciones que me permiten realizar movimientos complejos, que son de tipo sinovial. Ejemplo, las articulaciones escapulohumeral, coxofemoral, que me permiten realizar movimientos muy complejos. Y por último tenemos una protección. Él nos va a permitir la protección de órganos muy importantes para la vida. En este caso sería corazón, los pulmones y médula espinal, aparte de otros elementos vasculonerviosos que tienen funciones a nivel de nuestro organismo. Si hablamos de los límites, tenemos un límite superior, un límite inferior, ¿sí? Entonces, empecemos con el límite superior. El límite superior va a estar dada por esta concavidad que se observa aquí, ¿sí? Llamado horquilla external. Esa horquilla external, hacia sus bordes, se van a encontrar unas escotaduras para la primera costilla, ¿sí? A nivel de lo que es la horquilla external lateral se encuentra una escotadura para la clavícula y debajo de esa escotadura se encuentra una destinada a la primera costilla. Entonces, el límite superior va horquilla external, primera costilla, que se dirige hacia la parte posterior y termina a nivel de mi primera vértebra dorsal. Recordando que estamos hablando de los límites de mi jaula torácica. Repetimos, horquilla external, primera costilla y mi primera vértebra dorsal, o también llamada T1. Mi límite inferior va a estar dada por este elemento cartilaginoso u óseo, dependiendo, ya lo vamos a estudiar más adelante, llamado apéndice sifoides, que es una de las porciones del esternón. Luego se continúa con lo que sería el reborde costal, todo ese elemento cartilaginoso
que me van a permitir unir mis costillas a el esternón. Y va a terminar a nivel de lo que sería la última vértebra dorsal, a nivel de lo que sería D12, en esta región aproximadamente, en esta, ¿sí? Entonces el límite inferior, apéndice sifoides, reborde costal y mi última vértebra dorsal. Entonces, con respecto a los límites inferiores y superiores. La fascia endotorácica es simplemente un espacio compuesto, una membrana de tejido conjuntivo que me permite separar lo que es la pleura parietal de los elementos de la jaula torácica. Aquí se encuentran lo que es los músculos intercostales, todos esos elementos. Si hablamos de sus límites, de lo que es la fascia endotorácica, por afuera va a estar delimitado por el periósteo, que es una membrana que va a recubrir esas estructuras óseas, en este caso lo que serían las costillas, y hacia adentro va a estar relacionado con la hoja parietal de mi pleura. Repetimos, la fascia endotorácica va a estar delimitada hacia afuera por el periósteo y hacia adentro va a estar delimitada por la hoja parietal de mi pleura. Ahora, cuando hablamos de la columna vertebral, o también llamado raquis o columna raquídea, es un elemento óseo que primero nos da protección a lo que sería la médula espinal, ¿sí? También nos da medios de fijación y continuidad a otros elementos óseos, por ejemplo, a nivel de lo que es el cráneo en su parte superior, en el cual reciben los cóndilos occipitales. También va a articularse con otros elementos importantes que le van a dar medios de fijación, por ejemplo, lo que serían las costillas, ¿sí? La columna vertebral va a estar compuesta de aproximadamente entre 33 a 34 vértebras, en el cual va a estar dividida en un segmento cervical, que va a estar compuesto de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 lumbares y una región, un segmento pélvico, ¿sí? A nivel de lo que es el segmento pélvico se encuentran 5 vértebras sacras y de 3 a 4 vértebras coxígeas. ¿Por qué es variado? ¿Y por qué se toma en cuenta como una sola región? Debido a que por lo menos en el caso de las vértebras sacras, antes o cuando estábamos pequeños, eran 5 vértebras separadas por discos intervertebrales. Sin embargo, a medida que uno va envejeciendo, va creciendo, ese disco intervertebral se pierde, ¿sí? Y esos 5 huesos se fusionan, se osifican y forman un solo hueso sacro, ¿sí? Repetimos, antes cuando estábamos pequeños eran 5 vértebras sacras que posteriormente ese cartílago se pierde y se forma un único hueso llamado sacro. A su vez, ese mismo proceso sucede a nivel de lo que es la vértebra coxígea, que al principio se encuentra de 3 a 4 y posteriormente se fusiona y forma un único hueso. Esta unión de estos dos huesos como tal me van a formar mi región pélvica. Entonces, va a estar compuesto un segmento cervical, torácico, lumbar y pélvico, ¿sí? Eso con respecto a la columna vertebral. Si hablamos de las vértebras particulares, decimos la primera vértebra cervical, llamada atlas, en el cual va a estar compuesto de un arco anterior, un arco posterior y 2 masas laterales, ¿sí? A nivel de lo que es el arco anterior, de una vista superior, transversal, tenemos esta eminencia, llamado tubérculo anterior. Hacia la parte posterior de mi arco anterior se encuentra una pequeña fosa articular llamada fosa odontoidea, que me va a dar articulación con la carilla articular anterior de mi apófisis odontoidea, que proviene de mi segunda vértebra cervical llamada axis. Ella se va a posar en esta región y me va a permitir movimientos de rotación de la cabeza como tal. Ese dato importante, un dato importante que podemos mencionar de la apófisis odontoidea es que cuando hay traumatismo automovilístico,
que ese diente se fractura, puede irse hacia la parte posterior que se encuentra la médula espinal y por ende puede causar daños a nivel de lo que es el sistema nervioso. Un dato importante es lo que uno llama latigazo cuando hay choque automovilístico. Es debido a un traumatismo a nivel de esas estructuras óseas que afectan a nivel de la médula espinal. El arco anterior también va a formar lo que es la porción anterior de mi orificio vertebral donde va a pasar mi médula espinal. Hacia los laterales se encuentran unos elementos óseos que van a formar como los cuerpos, o en este caso el cuerpo de mi atlas, llamadas masas laterales. Esas masas laterales, hacia sus laterales se van a encontrar unos elementos óseos llamados apófisis transversas. Una característica clásica de las primeras vértebras o de las vértebras cervicales es que la apófisis transversa está dividida en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, en el cual en su porción media se encuentra un foramen, ¿sí?, llamado foramen transverso. Ese foramen transverso permite el paso de las arterias vertebrales que se van a dirigir hacia la parte posterior de mis masas laterales hacia lo que sería el conducto o hacia el orificio vertebral para ascender e irrigar unos elementos que se van a encontrar en su trayecto. Repetimos, masas laterales, una apófisis transversa, una rama anterior y posterior y unos orificios vertebrales que permiten el paso de unos elementos vasculares que se van a encargar de irrigar ciertas estructuras. A nivel de lo que es la cara superior, se encuentran lo que es las carillas articulares superiores que me van a permitir articularse con las carillas articulares inferiores, específicamente los cóndilos del occipital, que como tal van a recibir y se van a articular con uno de los huesos más importantes del cráneo, que va a estar ubicado en lo que sería la parte póstero e inferior, ¿sí? Ya me permite como tal unir mi columna vertebral, su estructura ósea, con mi cráneo. Hacia lo que sería la parte posterior se encuentran otro arco. Tenemos uno anterior y por supuesto tenemos uno posterior. A nivel de lo que es el posterior se va a encontrar un surco, que ya lo hablamos anteriormente, llamado surco de las arterias vertebrales que van a pasar proveniente del orificio vertebral y se dirigen y pasan por ese surco. Y por último tenemos este tubérculo. Tenemos uno anterior, por supuesto tenemos otro posterior, ¿sí? Lo que es el arco posterior me va a delimitar lo que sería la parte posterolateral de mi foramen vertebral o de mi agujero vertebral y las masas laterales la porción lateral. En esta imagen no se observa, pero debajo de lo que sería las masas laterales se encuentran unas carillas articulares inferiores que se van a encargar de articularse con las carillas articulares superiores de mi axis o mi segunda vértebra cervical. Eso es con respecto a el atlas. Con respecto al axis, desde una cara anterior, es una estructura un poco más distinta. Posee un diente, también llamado apófisis odontoides, que en su cara anterior posee una carilla articular anterior que se va a articular con mi fosa odontoides del atlas, ¿sí? Me va a permitir movimientos de rotación. Hacia la parte inferior se continúa con un cuello, que es el cuello de la apófisis odontoides, y se encuentra este elemento macizo óseo llamado cuerpo, ¿sí?, que corresponde a lo que serían las masas de mi atlas, pero en este caso se le llama cuerpo. Hacia sus bordes superiores se encuentran lo que es las carillas articulares superiores que se van a articular con las carillas articulares inferiores de mi atlas, ¿sí? Tenemos las apófisis transversas. Vamos a buscar una imagen, esta es una vista posterior que se encuentra mejor. Nuestra apófisis odontoide, una carilla articular posterior que ya vamos a hablar ahorita, un cuerpo y se encuentran estos elementos. Estos elementos que nacen del cuerpo en su pared póstero y lateral se llaman pedículos, que es un elemento óseo que me da continuidad a los otros elementos óseos que me van a conformar mi vértebra. ¿Ok?
Aquí tenemos las carillas articulares superiores destinadas a las inferiores del atlas. Y de ese pedículo o ese elemento óseo van a salir unas apófisis, llamadas apófisis transversas nuevamente, con una rama anterior y una rama posterior. De ese pedículo, que es todo este segmento macizo óseo, que va a cubrir lo que sería la parte anterolateral de mi orificio vertebral, van a salir unos elementos óseos, unas láminas, ¿sí? Unas láminas de tejido óseo que se unen a su homólogo y me van a formar, ya aquí no será un tubérculo posterior, sino una apófisis espinosa. Aquí lo característico de las apófisis espinosa del axis es que es bífida, es decir, está dividida como una lengua de serpiente, que es un elemento clásico de esta vértebra. Entonces repasemos en su cara lo que es el atlas. Va a estar compuesto de una apófisis odontoide, en el cual en su cara anterior posee una carilla articular anterior destinada a las fosas odontoides del atlas. Esta carilla articular posterior va a estar destinada a un ligamento que va a pasar de masa lateral a la masa lateral de mi atlas y va a formar otro medio de articulación. Luego se continúa en su porción posterolateral con las láminas, con este caso con los pedículos, en el cual se observan las carillas articulares superiores e inferiores, que van a estar, por lo menos las inferiores, con la vértebra subyacente, es decir, la inferior, en este caso C3. Se va a encontrar lo que es la apófisis transversa con una rama anterior y posterior, y van a ser lo que es las láminas laterales, que van a cubrir la porción posterolateral de mi orificio vertebral, que van a dar también inicio a lo que sería mi apófisis espinosa. Eso con respecto al axis. Ahora bien, hablemos de las vértebras dorsales. Cuando hablamos de las vértebras dorsales, decimos que posee un cuerpo voluminoso, cuadrangular, en el cual, esto es una vista lateral, en su cara posterolateral se van a encontrar unas fosas, ¿sí? Llamadas fosas costales. Tenemos una superior y una inferior, que van a estar destinadas a la cabeza de las costillas, ¿sí? Ya se van a articular y me van a formar un verdadero sitio de unión. Hacia lo que sería la parte superior y posterior se va a desprender nuevamente lo que es el pedículo, en el cual es un elemento óseo en el cual en su parte inferior se encuentra esta pequeña escotadura, que se llama escotadura vertebral inferior, en el cual, si imaginamos que aquí se encuentra la vértebra subyacente, va a formar un orificio. Ese orificio se llama orificio intervertebral, que me va a permitir el paso de algunos filetes nerviosos, específicamente periféricos, ¿sí? Luego, hacia su parte superior se encuentran lo que serían las carillas articulares superiores, que se van a articular con la vértebra suprayacente, es decir, la superior. Aquí observamos lo que es las apófisis costales, que las vamos a hablar un poco más adelante, que es la apófisis transversa en este caso, pero de mis vértebras dorsales. Y aquí hay un elemento muy importante llamado apófisis espinosa. Si sabemos que el axis tiene una apófisis espinosa bífida y el atlas tiene un tubérculo, un elemento característico de las vértebras dorsales es que la apófisis espinosa es voluminosa, tiene una dirección oblicua que es hacia abajo y hacia atrás y muy larga, que se observa y es clásico de las vértebras dorsales. Aquí tenemos una imagen superior donde tenemos el cuerpo, el pedículo, ¿sí?, que va a contribuir a formar la parte anterolateral de mi orificio vertebral, y tenemos la apófisis transversa. Aquí ya no es una rama anterior y posterior, sino un elemento óseo único, en el cual posee una carilla articular. Esa carilla articular se llama fosita costal de la apófisis transversa. Esta fosita costal me va a permitir articular o formar otro sitio de unión con parte de lo que sería el cuello de mi costilla. Repetimos, va a
formar lo que es la apófisis transversa, que posee una fosita que se va a articular con el cuello de la costilla y va a formar un sitio de unión. Luego de esa apófisis transversa se desprenden lo que son las láminas nuevamente que me van a formar mi apófisis espinosa característico de mi vértebra dorsal. Elemento clásico o diagnóstico de las vértebras dorsales es principalmente el tipo de apófisis espinosa que posee. Es voluminosa, repasando nuevamente, que es un elemento muy importante, oblicua hacia abajo y hacia atrás y de forma más rectilínea, ¿sí? En su estructura ósea. Vamos a ver la diferencia con respecto a las lumbares. Las vértebras lumbares son generalmente a nivel de lo que es su cuerpo es mucho más voluminoso. ¿Por qué? O es mucho más esponjoso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas descendiendo en la médula en la columna vertebral, necesita aguantar mayor peso del cuerpo. Por ende, necesita más elementos óseos que puedan resistir ese peso. Entonces, tenemos que el cuerpo es mucho más voluminoso, en el cual generalmente todas las vértebras tienen los mismos elementos, pero con sus características específicas. En este caso, tenemos la vértebra lumbar, tiene una apófisis distinta que vamos a hablar ahorita, más adelante, pero vamos por orden. Tenemos un cuerpo voluminoso en el cual en su parte superior y posterior se va a desprender lo que es el pedículo, ¿sí? Tenemos unas apófisis costales que están atrofiadas debido a que no se articulan con ninguna costilla y un orificio vertebral más circular, más redondo. A medida que va descendiendo, ese orificio vertebral se va reduciendo debido a que la médula espinal se va reduciendo de su diámetro, ¿sí? Aquí observamos, miren el volumen del tamaño del cuerpo de las vértebras lumbares, que es característico de ellas. Luego, en lo que sería su parte postero y lateral, se encuentran nuevamente lo que son las láminas que me van a dar la formación de mis apófisis espinosas. Entonces, la apófisis espinosa de las vértebras lumbares es distinta a las dorsales debido a su dirección. Si recordamos, la de las dorsales son oblicuas hacia abajo y hacia atrás y son más largas. Las lumbares suelen ser más cuadrangular y rectas, más horizontales, como se observa en la imagen, en el cual es un elemento característico de las vértebras lumbares, ¿sí? Eso con respecto a las vértebras lumbares. Ahora bien, hablemos del sacro. El sacro, como hablamos anteriormente, está formado por 5 vértebras sacras, en el cual primeramente estaban separados por discos intervertebrales, pero se perdió ese cartílago y se formó un único hueso llamado sacro. Se osificó, por así decirlo. Él va a estar situado en lo que sería la parte posterior de mi pelvis entre mis huesos coxales izquierdo y derecho y por detrás de mi pubis. Él me va a delimitar lo que es mi pelvis en su parte posterior, ¿sí? Él posee un ángulo obtuso, una saliente hacia adelante, llamado promontorio, que es donde van a descansar mis vértebras, en este caso la última vértebra lumbar. Es más acentuada en las mujeres, en el cual necesita mayor espacio, generalmente es más redondeado el orificio como tal, de la pelvis, del hueso pélvico, debido al paso del feto. Necesita mayor espacio debido o al momento del parto, para que la madre y el hijo no sufran algún daño. Posee una forma piramidal cuadrangular de base superior y de vértice inferior y posee 4 caras, una cara anterior, una cara posterior y unas caras laterales. La cara anterior de lo que es mi hueso sacro es cóncavo, de arriba hacia abajo, posee una concavidad, ¿sí? En el cual posee unos elementos característicos. Tenemos esta cresta, llamadas crestas transversales,
que es simplemente la fusión de las vértebras sacras. Nuevamente se perdió el cartílago, se fusionaron esas estructuras óseas y me formaron ese relieve óseo llamado crestas transversales. Hacia sus laterales se encuentran estos forámenes llamados orificios sacros anteriores, en donde me van a permitir el paso de ramas anteriores del nervio o de los nervios sacros. Repetimos, en su cara anterior se encuentran lo que es estos crestas transversales debido a la fusión de las vértebras sacras y los orificios sacros anteriores que me permiten el paso de las ramas anteriores de los nervios sacros. Importante que se sepa, eso con lo más importante en la cara anterior. En su cara posterior es irregular, convexa en este caso, hacia afuera. Ella posee esta estructura, ¿sí? Llamado cresta sacra. Al principio eran unas apófisis espinosas, como sabemos que hay en la nivel lumbar, dorsal y algunas cervicales, pero debido a esa fusión de todas esas vértebras sacras se formó una cresta irregular, llamada cresta sacra. Hacia sus laterales, por la fusión de las porciones laminosas de mis cuerpos vertebrales, van a formar este canal, llamado canal sacro, ¿sí? Y hacia sus laterales, o más externo a ese canal sacro, se encuentran estos tubérculos, ¿sí? Tenemos un tubérculo sacro póstero interno y tenemos un tubérculo sacro póstero externo, ¿sí? En el cual en su porción media se encuentra nuevamente otro foramen llamado foramen sacro posterior, en donde va a permitir el paso de nervios sacros posteriores. Repetimos, la cara posterior irregular posee lo que es la cresta sacra, en el cual en sus laterales se encuentra lo que es el canal sacro, se encuentra lo que es el tubérculo sacro póstero interno, póstero externo, y en el medio se encuentra lo que es el orificio sacro posterior, en el cual me permite el paso de los nervios sacros posteriores. Aquí se encuentra lo que es la carilla articular superior, que va a estar destinada a mi quinta vértebra lumbar. En las caras laterales la podemos dividir en dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. El segmento superior va a estar compuesta por las primeras dos vértebras sacras, por la fusión de las primeras dos vértebras sacras, en el cual me van a formar una carilla articular, una superficie articular destinada a los huesos coxales, en este caso derecho e izquierdo, que van a contribuir a formar mi pelvis. Hacia la parte inferior se encuentra la fusión de las últimas tres vértebras sacras, que van a estar destinados, debido a su rugosidad que posee, a la inserción de ligamentos, específicamente ligamentos sacrociáticos, que me permiten unir el sacro con un elemento óseo que vamos a ver a nivel de pelvis, llamado espina ciática. Muy importante que se sepa. Eso con respecto a la cara lateral de mi hueso sacro. A nivel de lo que es mi base, se encuentra lo que es esta carilla articular que va a recibir a mi última vértebra lumbar. En su parte posterior se encuentra lo que es el conducto sacro, que me permite el paso de mi columna vertebral. Si se observa, ese pequeño punto blanco es el fin de la médula espinal. A medida que va descendiendo, la médula espinal se va reduciendo de tamaño, excepto unos engrosamientos que me van a formar mis plexos, ya sea plexo sacro, plexo cervical, ¿sí? Que son como tal engrosamientos de la médula espinal. Pero a medida que va descendiendo, se va reduciendo de diámetro específicamente, y al final va a formar una estructura que se va a ver en el sistema nervioso, llamado cola de caballo, que me va a dar estructuras nerviosas que se van a encargar de inervar miembros inferiores. Hacia la parte posterior se encuentra lo que es una vista de lo que sería la cresta sacra, recordando que la cresta sacra se llama así debido a la fusión de las apófisis espinosas. Y lateral se encuentran estas alas, llamadas alas del sacro, en el cual me permiten en su porción externa articularse con mis huesos coxales. En su vértice no hay mucho que decir, es la continuación con estos tres
a 4 huesos cortos triangulares llamados huesos coxígeos. El coxis, nuevamente, es un hueso, va a estar compuesto de 4 a 6 vértebras atrofiadas, es decir, antes estaban separadas por cartílagos nuevamente, y se perdió ese cartílago y formaron mi hueso del coxis. Tiene una base superior que se va a continuar con lo que es el sacro y un vértice inferior. No hay mucho que decir del coxis, solamente esas estructuras. Ahora bien, el esternón. Ahora empecemos a hablar un poco sobre lo que sería la parte anterior de mi jaula torácica, en el cual se va a encontrar este elemento óseo llamado esternón. Es un hueso plano e impar que va a estar ubicado en lo que sería la línea media de mi jaula torácica o de mi cuerpo. Tiene un diámetro aproximadamente de 18 centímetros y una dirección oblicua. Ella se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante a la misma vez. No es rectilínea, no es netamente vertical, sino que tiene una dirección oblicua. Va a estar compuesto de 3 segmentos: un manubrio, que es la parte superior, un cuerpo y una apófisis sifoides, que es esta pequeña estructura que se observa aquí, ¿sí? Esas son las 3 porciones. ¿Cuál es la función principal del esternón? La primera función es protección, debido a que en esa región se encuentran órganos vitales y de suma importancia. Y aparte da inserción no solamente de elementos musculares, sino que es el punto de llegada de los elementos cartilaginosos que van a conformar mi costilla. Es decir, me va a cerrar mi jaula torácica en su parte anterior. Ahora bien, estudiemos las caras del esternón. Tenemos una cara anterior que va a estar a nivel de lo que es el manubrio, es convexa y tiene una estructura en forma de T, como se observa aquí en la imagen, en el cual da inserciones a ciertos elementos musculares, como por ejemplo a nivel del 13 se va a encontrar lo que es la inserción del músculo, de algunos fascículos del músculo esternocleidomastoideo. A nivel de lo que es el número 14 va a dar inserción de algunos fascículos, mejor dicho, el ligamento clavicular anterior. Eso con respecto a nivel de lo que es la cara anterior de mi manubrio. A nivel de lo que es la unión con mi cuerpo se encuentra esta prominencia llamado ángulo de Lewis. Ese ángulo de Lewis es muy importante en la parte clínica debido a que tú inmediatamente, si te ubicas lateralmente a ella, se encuentra la unión del cartílago costal número 2. Es decir, que cuando hay traumatismo a nivel de lo que es mi jaula torácica, uno directamente, para saber más o menos en qué altura se encuentra la lesión, uno palpa lo que es el ángulo de Lewis y se encuentra lo que es inmediatamente la segunda costilla. Por ejemplo, si se encuentra a nivel de lo que es quinto espacio intercostal, uno va descendiendo y determina qué estructuras pudieron haber sido afectadas. Entonces, muy importante ese ángulo de Lewis en lo que sería la parte clínica. En la cara anterior de lo que sería el cuerpo tenemos unas crestas, unas líneas como se observan en la imagen, llamado estenebras. Esas crestas transversales es simplemente la unión de las porciones de ese cuerpo. Sucede igual que a nivel lo que sucede a nivel sacro, que estaban unidas por elementos cartilaginosos, se perdió ese elemento cartilaginoso y se formó una única pieza llamado cuerpo. Entonces quedaron esos relieves llamados estenebras. Y a nivel de lo que es la apófisis sifoides, que es este elemento óseo o cartilaginoso, dependiendo, tiene forma triangular, redondeada, es variado entre las personas. En su cara anterior da inserción a el recto mayor del abdomen, que es un elemento muscular que va a cerrar la pared media de mi pared abdominal anterior. En su cara posterior, a nivel de lo que es el manubrio, es convexo, da inserciones a algunos elementos musculares, por ejemplo el esternocleidoideo, que va del esternón al hueso ioides, y el esternocleidotiroideo, que va del esternón a la
tiroides. A nivel de lo que es el cuerpo, se encuentran las mismas estructuras que en la cara anterior, que son las estenebras, que es los relieves óseos, como tal, la misma fusión de esas estructuras óseas. Y luego tenemos a nivel de lo que es la apófisis sifoides, que da inserción a un fascículo sifoideo del diafragma, es decir, que me va a permitir dar inserción a ciertos fascículos provenientes de mi músculo diafragma. A nivel de lo que sus bordes laterales se encuentran principalmente son escotaduras. Tenemos la primera escotadura destinada a la primera costilla, que es la más superior, ¿sí? Y una de las más voluminosas a nivel de lo que es el cartílago. Luego tenemos la segunda escotadura, que va a estar entre la unión de mi manubrio y mi cuerpo. La tercera, cuarta, quinta y sexta escotadura se van a encontrar en el borde lateral de todo mi cuerpo, ¿sí? Y la séptima, que es la última, que se observa en número 11, va a estar entre la unión del cuerpo y la apófisis sifoide. Repetimos, a nivel de lo que es el borde lateral se van a encontrar netamente escotaduras. Tenemos la número 1, la número 2, que va a estar ubicada entre la unión del manubrio y el cuerpo, número 3, 4, 5 y 6, que van a estar a nivel de lo que es el cuerpo. Y la número 7, que es la última, va a estar entre la unión de la apófisis sifoides con mi cuerpo. A nivel de lo que es la base, esta región, tenemos que la podemos dividir en 3 segmentos. Un segmento medial y 2 segmentos laterales. A nivel de lo que es el segmento medial se encuentra esta hendidura cóncava hacia abajo, llamado horquilla external, que es una pequeña depresión del manubrio. Lateralmente a ella se van a encontrar estas pequeñas nuevamente depresiones que poseen unas escotaduras, llamadas escotaduras claviculares. Ahí es donde se va a articular mi clavícula con mi esternón. Eso con respecto a nivel de lo que es la base. Porción medial, porción lateral, horquilla external y mis escotaduras claviculares. A nivel de lo que es mi vértice, no hay mucho que decir. Se encuentra en lo que es la apófisis sifoide, que es un elemento óseo cartilaginoso. Cualquiera de las dos tiene una forma variable, generalmente es triangular, que da inserciones a elementos musculares. Ahora bien, hablemos un poco de las costillas. Las costillas van a cerrar lo que sería mi jaula torácica en mi porción antero, lateral y posterior, en el cual se va a articular adelante con el esternón y hacia su parte posterior con mis cuerpos vertebrales. Está compuesto de 12 pares de costillas, es decir, 12 que me van a formar mi arco costal izquierdo y 12 de mi lado derecho. Tiene como tal característico de lo que es el elemento cartilaginoso y del elemento óseo en mis costillas, es que a medida que va descendiendo se hacen más voluminosas esas costillas. Repetimos, de la 1 a la 7, a la séptima costilla, se van haciendo más grandes, es decir, la primera es más pequeña, la segunda más grande, la tercera más grande que la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la séptima, ¿sí? Que es la última costilla verdadera, como tal, ya vamos a hablar más adelante de qué es eso. Luego de que llegue a la séptima, empieza a reducirse de tamaño, se empiezan a volver a reducir de tamaño esas costillas, es decir, que su diámetro va reduciéndose. Importante que se sepa. Ella tiene una dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante, es decir, que mi jaula torácica como tal no es vertical netamente, sino que tiene una orientación inclinada y va a estar dividida en 4 segmentos. Un segmento prevertebral que está delante de lo que serían mis cuerpos vertebrales, un ángulo posterior que se continúa con mi segmento prevertebral, va a estar una porción lateral y un ángulo para externa, es decir, lateral o paralelo a el esternón. Como tal, la costilla no tiene una forma de C. Uno cree que la costilla es netamente forma de C y no es así. Ella tiene una forma
ligeramente de S debido a que tiene una torsión sobre su propio eje. Si se observa en la imagen, primeramente es como una C y luego ella tiene una ligera torsión sobre su eje que la hace o le da esa característica en forma de S. Repetimos, las costillas, un hueso plano, está compuesto de 12 pares. Sus dimensiones van aumentando hasta la séptima y luego se reducen. Tiene una dirección hacia abajo y hacia adelante y tiene 4 segmentos. Un segmento prevertebral, un ángulo posterior, un segmento lateral y uno paraesternal. Tiene una forma de S por la ligera torsión sobre su eje. Ahora, hablemos de los segmentos de las costillas. Las costillas presentan dos extremos y un cuerpo. A nivel de lo que es el extremo posterior, se van a encontrar dos estructuras muy importantes, que es la cabeza y el cuello. La cabeza, que es esta que se observa aquí, se va a articular directamente a las fositas costales de mis cuerpos vertebrales. Como hablamos anteriormente, a nivel de lo que es las vértebras dorsales, posee una fosa en sus caras laterales de su cuerpo, que me da inserción, en este caso articulación, con la cabeza de mis costillas. Va a formar un verdadero sitio de unión. Luego se iría hacia la parte posterior de mi jaula torácica y se encuentra lo que es el cuello, que posee un elemento muy importante llamado tubérculo. Ese tubérculo como tal, vamos a ver si conseguimos una imagen, este que se observa aquí, posee dos carillas articulares, una infero e interna que va a permitir la articulación con las apófisis transversas. Se acuerdan que la apófisis transversa de las vértebras dorsales poseen otra fosa que se van a articular a nivel de lo que es el cuello y mi costilla, van a formar un sitio de unión, de articulación, y posee otra superficie articular superior y externa que está destinada al ligamento transverso posterior. Repetimos, a nivel de lo que es la cabeza se articula a nivel con las fositas costales de mis cuerpos vertebrales, y a nivel de lo que es el cuello posee una tuberosidad que posee dos carillas articulares, una infero-interna destinada a lo que es la apófisis transversa y una supero-externa destinada al ligamento transverso posterior. A nivel de lo que es mi cuerpo se encuentra un relieve en el cual es más acentuado, es decir, se observa de mejor forma en los 2/3 posteriores de mis costillas, en esta región aproximadamente, llamado canal costal. Si observamos aquí, es una pequeña depresión que se encuentra aquí. Ese canal costal es de suma importancia debido a que ahí va a pasar lo que sería el paquete vasculonervioso de mis músculos intercostales. Es decir, va a pasar lo que es elementos que van a irrigar, que van a inervar y que van a drenar en mi jaula torácica. Entonces, a nivel de lo que es el cuerpo se encuentra un relieve más acentuado en los 2/3 posteriores llamado canal costal, que van a permitir el paso de elementos básculos nerviosos. A nivel de lo que es el extremo anterior, no hay mucho que decir, que es este que se observa aquí. Este que se observa aquí es la continuación con mi cartílago costal, que me va a permitir la articulación con mi esternón. Ahora, si hablamos un poco de las costillas particulares, no todas las costillas son iguales. Hay ciertas costillas que tienen características propias que lo hacen única. Por ejemplo, la más importante que vamos a tocar aquí es la primera costilla. La primera costilla, como es la primera, es la más corta. Ella, generalmente todas las costillas tienen una cara externa y una cara interna. En el caso de la costilla número 1, no. Ella tiene una cara superior y una cara inferior. Va a tener un borde anterior y un borde posterior. Esta es una vista superior, transversal. Entonces, ¿qué elementos se encuentran? Ella posee unas rugosidades para la inserción del músculo escaleno medio, importante. Pero más, sobre todo, posee este tubérculo, llamado tubérculo de Liufrin, ¿sí? Que me va a dar inserción al músculo escaleno, ¿sí? Aparte,
en su parte posterior y anterior poseen unos pequeños surcos, ¿sí? Tiene un surco posterior y un surco anterior. El surco anterior del diafragma permite lo que es el paso de la arteria de la vena subclavia en su parte anterior, y por detrás va a permitir el paso de la arteria subclavia. Repetimos, a nivel de lo que es la cara superior de la primera costilla, posee unas estructuras importantes que me van a permitir inserción y paso. En este caso tenemos el tubérculo del diafragma, que me va a permitir la inserción de mi músculo escaleno. Va a tener un surco posterior que va a estar destinado al paso de la arteria subclavia, y adelante va a tener el paso de la vena subclavia, que son elementos muy importantes destinados a principalmente miembros superiores. En la cara inferior va a estar íntimamente relacionado con lo que serían las cúpulas pleurales, es decir, las cúpulas de mis pulmones específicamente, y posee un borde anterior y un borde posterior, ¿sí? Eso con respecto a la primera. A nivel de lo que es la segunda costilla, no posee lo que es un cuello, ya no posee, como en este caso, eso ser una tuberosidad mucho mayor, y principalmente va a dar inserción a lo que serían algunos elementos musculares, como es el escaleno posterior y el músculo serrato mayor, que por lo menos el músculo serrato mayor lo vamos a tocar ahorita. Forma parte de los elementos musculares de mi pared anterolateral y posterolateral. Otra característica o otra costilla particular es la 11 y la 12, que no poseen tuberosidad y poseen un borde libre, debido a que ellas son las costillas flotantes o libres, que no van a llegar a articularse con ninguna estructura en su parte anterior, que ya vamos a tocar más adelante. Otro dato importante, se me olvidó decirles, que a nivel de lo que es la 12ª costilla, su diámetro es muy corto, es aproximadamente de 3 a 6 centímetros. Hay personas que pueden tener esas costillas un poco más largas, que pueden llegar hasta 10 a 14, pero lo normal es que sea de 3 a 6 centímetros de longitud. Si hablamos de lo que son cartílagos costales, hablamos de que es aplanado en sentido antero-posterior, posee una cara externa y una cara profunda, cara profunda, y sucede igual que en los elementos óseos. A medida que va descendiendo hasta la séptima vértebra, en este caso es la séptima costilla, perdón, va aumentando de tamaño ese cartílago. Y luego de llegar a la séptima se va reduciendo nuevamente. Repetimos, a medida que va descendiendo aumenta de tamaño hasta llegar a la séptima costilla, y luego se reduce nuevamente de tamaño. Ellas, como tal, muchas personas han escuchado que existen costillas verdaderas, otras falsas y otras flotantes, y es debido a esto. Las primeras 7 costillas van a tener una escotadura propia, es decir, la primera costilla va a estar destinada a la primera escotadura a nivel de lo que es el esternón, la segunda con la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la séptima, esta que se observa aquí, ¿sí? Esas costillas se le van a llamar costillas verdaderas debido a que tiene un punto específico en donde llegar en el esternón, posee su propia escotadura, ¿sí? A partir de lo que es la octava, novena y 10ª costilla, no van a tener una escotadura propia a nivel de lo que es el esternón. Ellas se van a fusionar a la séptima, es decir, se van a unir, y en realidad la que llega a la escotadura es la séptima. Por ende, a estas costillas se le llaman falsas, porque en realidad no tienen una escotadura propia, sino que se insertan directamente en lo que sería la séptima costilla,
o el cartílago costal de la número 7 y llegan a esa región. ¿Sí? Repetimos, son flotantes, son falsas debido a que no tienen una escotadura propia, sino que se unen a la séptima. Y por último tenemos la 11 y la 12, que sí son libres o flotantes debido a que no poseen casi que cartílago. Poseen una pequeña cantidad de cartílago y ellas no están unidas a ninguna estructura en su parte anterior, solamente en su parte posterior. Entonces, las primeras 7 son verdaderas, las otras 3 que le siguen, que es la 8, la 9 y la 10, son las falsas debido a que no llegan directamente, y las últimas 2 que son las flotantes. Ahora bien, si hablamos de los elementos musculares, en este caso algunos elementos que van a estar ubicados en mi pared o en mi jaula torácica, específicamente entre los espacios intercostales, hablamos de los músculos intercostales, en el cual van a estar compuestos de 3. Uno externo, que es este que se observa aquí, uno medio y uno interno. El músculo intercostal externo, este que se observa aquí, va a ocupar lo que serían los 2/3 posteriores de mi espacio intercostal. Los 2/3 posteriores de mi espacio intercostal, si se observan, no llega hacia la parte anterior, sino que llega hacia lo que sería a nivel de lo que es el cuerpo, no llega hacia lo que es el ángulo paraesternal, ¿sí? Tenemos que en sus inserciones, un dibujo esquemático, ¿sí? En el cual se va a insertar en el borde inferior del canal costal, ¿sí? Y se va a dirigir oblicuamente hacia abajo y hacia adelante y termina a nivel del borde superior y externo de mi costilla subyacente. Repetimos, borde inferior del canal costal, se dirige hacia abajo y hacia adelante y termina en el borde superior de mi costilla subyacente. Esto con respecto al músculo intercostal externo. El músculo intercostal medio va a tener unas inserciones parecidas, ¿sí? En el cual él se va a insertar, mejor dicho, primeramente, va desde el borde, vamos a hablar primero de sus límites, que es muy importante. Él va desde lo que sería el borde external, en esta región, borde external, en el borde lateral del esternón, y se dirige lateral y posterior hasta llegar a lo que sería mi línea axilar. Repetimos, va desde el borde external hacia mi línea media axilar en esta región. No llega hacia la parte posterior. En sus inserciones tenemos que se va a insertar en el borde inferior del canal costal nuevamente. En este caso, lo que es el músculo intercostal medio e interno no se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante, sino que se va a dirigir de forma oblicua hacia abajo y hacia atrás, debido a que cumple funciones distintas a el músculo intercostal externo. Entonces, el punto de inserción, tenemos bordes que se inserta en el borde inferior del canal costal, se dirige hacia abajo y hacia atrás y termina en el borde superior de la costilla subyacente. Eso con respecto a la inserción del músculo intercostal medio. Y por último tenemos el músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno va desde el ángulo lateral del esternón un poco hacia lo que sería el ángulo paraesternal y llega hasta el ángulo posterior de mi jaula torácica. Repetimos, ángulo paraesternal hasta el ángulo posterior. Él como tal no se observa aquí en la imagen, pero tiene las mismas inserciones del músculo intercostal interno. Es decir, va desde el labio inferior del canal costal, se dirige hacia abajo y hacia atrás y termina nuevamente en el labio superior de mi costilla subyacente. Es decir, repetimos, origen va a estar dado a nivel de lo que es el labio inferior del canal costal, se dirige hacia abajo y hacia atrás y termina a nivel
del labio superior de la costilla subyacente. No se observa en la imagen debido a su posición en donde se encuentra. Dependiendo del corte que hagan, se puede observar, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estos músculos intercostales? Tenemos que la función principal está dada por dos funciones. Tenemos el músculo intercostal interno y medio que se va a encargar de lo que sería la retracción del tórax al momento de la inhalación. Y tenemos un músculo intercostal externo que se va a encargar de la dilatación de la jaula torácica. Es decir, estos músculos van a cumplir funciones al momento de la respiración. Uno se va a encargar de expandir el tórax y otros se van a encargar de retraer, ¿sí? Eso con respecto a mis músculos intercostales. Ahora, cuando hablamos de pared anterolateral, hablamos principalmente de elementos musculares, ¿sí? Elementos blandos. ¿Cuáles son los límites de la pared anterolateral? Ella va desde la línea media del cuerpo, es decir, desde exactamente la porción media del cuerpo, hasta la línea media axilar anterior. Repetimos, va desde la línea media del cuerpo hasta la línea media axilar, ¿sí? ¿Cuáles son sus límites? Hablamos de un plano profundo, que ya lo hablamos, con un elemento óseo que va a estar compuesto por lo que sería mi jaula torácica y el esternón. Y superficialmente se va a encontrar también el esternón, debido a que el esternón da inserciones en sus bordes laterales a elementos musculares. Generalmente tú no tienes, o no, en las personas no poseen elementos carnosos directamente en lo que sería o recubriendo el esternón. A su vez, a nivel superficial se encuentran elementos musculares que van a formar elementos de la pared anterolateral. ¿Cuáles son sus límites superiores? Ya aquí no va a estar dada por la primera costilla, sino por la clavícula. La clavícula va desde la escápula, que es un elemento óseo que va a estar ubicado en la pared posterolateral, hacia lo que sería la escotadura clavicular. Ese va a ser el límite superior de mi pared anterolateral. A nivel de lo que es la clavícula, ella va a formar una articulación llamada acromión clavicular, que es la unión de la clavícula con el acromión. Que el acromión es un segmento de mi omóplato. Ya vamos a ver en pared posterolateral. Y luego tenemos los componentes. Tenemos un plano osteoarticular, que ya lo hablamos, un elemento muscular, un tejido cutáneo, subcutáneo y elementos vasculonerviosos. Cuando hablamos de un elemento muscular o profundo, va a estar compuesto de 6 elementos musculares. En este caso, 6 músculos. Van a estar lateralmente, se va a encontrar un único músculo llamado serrato mayor, que es este que se observa aquí. ¿Sí? Vamos a hablar con detalle ahorita. Adelante se va a encontrar lo que es el músculo subclavio, que es este pequeñito que se observa aquí, de la clavícula de primera costilla, y el pectoral menor. ¿Sí? Además se va a encontrar otro elemento muscular, que es el músculo pectoral mayor. Pectoral menor, pectoral mayor. Y por debajo se van a encontrar ciertos elementos musculares de la pared abdominal. Sin embargo, estos elementos musculares no los vamos a tocar en esta clase debido a que son músculos propiamente del abdomen. Sin embargo, debido a que tienen inserción a nivel de lo que es la jaula torácica, se nombran y forman parte de lo que sería la pared anterolateral. Pero como tal no se estudia cuando se tocan el tema de la pared anterolateral, sino músculos del abdomen. Ahora bien, si hablamos de los elementos laterales, elementos musculares, hablamos del serrato mayor. El serrato mayor es un músculo muy voluminoso que va a ubicar lo que es la parte lateral de mi pared anterolateral y posterolateral también, ¿sí? Ella como tal va a estar dividida en 3 fascículos, 3 segmentos, mejor dicho. Tenemos un segmento superior que va desde el ángulo superior de mi escápula y se dirige hacia adelante y hacia arriba y termina en la cara externa de la primera y segunda costilla. Repetimos, ángulo superior de mi primera costilla, de mi ángulo escapular, y se dirige
hacia la cara externa de mi primera y segunda costilla, como se observa aquí en esta imagen. ¿Sí? Ese es el segmento superior. El segmento medio va desde el borde lateral o el borde espinal de mi escápula, se dirige externamente o hacia adelante y termina en la cara de la segunda, tercera y cuarta costilla en su cara externa. Borde espinal y termina en la cara externa de mi segunda, tercera y cuarta costilla. Ese es el fascículo, o mejor dicho, el segmento medio. Y un segmento inferior que va desde el ángulo inferior de la escápula, se dirige hacia abajo y hacia adelante y termina en la quinta, sexta, séptima, octava y novena costilla. Repetimos, ángulo inferior y termina en la cara externa de mi quinta, sexta, séptima, octava y novena costilla, específicamente en su cara externa. Y todos esos segmentos me van a contribuir a formar mi músculo serrato mayor. Importante que se sepan debido a que es un músculo que tiene función a nivel de lo que es el proceso respiratorio y también se encarga de la movilización de la escápula. Ella lo que hace es llevar la escápula hacia adelante y eleva las costillas al momento de la inspiración. Ella va a estar irrigada por lo que sería la mamaria interna, que es ramas de la escapular inferior en su región posterior. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen, un segmento superior, segmento medio y un segmento inferior. Ahora bien, el grupo anterior va a estar compuesto o se subdivide en dos, un segmento profundo y uno superficial. El profundo va a estar compuesto de dos músculos, el subclavio y el pectoral menor, mientras que el superficial por el pectoral mayor, que es un músculo muy voluminoso. Ahora, el subclavio es un músculo muy pequeño. Él se va a insertar en lo que sería el tercio interno de la cara inferior de mi clavícula. Tercio interno de la cara inferior de mi clavícula y se dirige hacia abajo y termina en la cara superior de mi mi primer cartílago costal. Repetimos, se inserta en un tercio interno de la cara inferior de mi clavícula, se dirige hacia abajo y termina en la cara superior de mi primera costilla costal. Entonces, con respecto a la inserción del músculo subclavio, un músculo muy pequeño que se va a encargar principalmente de descender la clavícula. ¿Sí? Y luego tenemos el pectoral menor, de que se observa aquí. El pectoral menor, vamos a ver si tenemos otra imagen, este que se observa aquí. El pectoral menor, como tal, se va a originar a nivel de lo que es la apófisis coronoide, esta que se observa aquí, que es un elemento óseo proveniente de mi omóplato que da inserción específicamente a ese músculo y otros elementos tendinosos, pero principalmente al músculo pectoral menor. Él como tal va a originar tres fascículos, va de la apófisis coronoides, se dirige abajo y termina formando tres fascículos que van a terminar en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla y me van a contribuir a formar mi pectoral menor. Repetimos, si lo hacemos de abajo hacia arriba, tenemos que va a partir de la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costilla, se dirigen hacia arriba y hacia afuera, se unen un tendón voluminoso y se inserta a nivel de lo que sería la apófisis coronoide, que es un elemento óseo de mi escápula. ¿Sí? Con respecto al pectoral menor. Él va a estar vascularizado por las ramas axilares e inervada por el nervio del pectoral menor, que es ramo del plexo braquial. ¿Sí? Aquí tenemos tendón voluminoso que va a la apófisis coronoide en la tercera, cuarta y quinta costilla en su cara externa.
Y por último tenemos el pectoral mayor. Pectoral mayor es un elemento voluminoso, un músculo muy grande, ¿sí? Que es superficial, uno de los más fáciles que se nota. Él como tal va a estar dividido en 3 segmentos: un fascículo clavicular, un fascículo esternocostal superior y un esternocostal inferior, ¿sí? El segmento o el fascículo clavicular se va a insertar en los 2/3 internos del borde inferior de mi clavícula. Repetimos, 2/3 internos, es decir, más medial, en el borde inferior de mi clavícula. Él se dirige hacia abajo y hacia afuera y lo vamos a dejar un momentico hasta aquí, ¿sí? Ese es el fascículo clavicular. Luego tenemos un fascículo esternocostal superior que va a insertarse en la cara anterior del manubrio esternal, específicamente a nivel de lo que es sus bordes. Suelta unos fascículos profundos que van a estar destinados a los 2 primeros cartílagos costales. Repetimos, el fascículo esternocostal superior se va a insertar en la cara anterior del manubrio esternal y va a soltar unos fascículos destinados a los 2 primeros cartílagos costales. Se dirige hacia la parte externa y lo dejamos hasta aquí otra vez nuevamente. Y luego tenemos otro fascículo, ¿sí?, llamado fascículo esternocostal inferior, en el cual él se va a insertar en la cara anterior del cuerpo del esternón, se va a insertar en la cara anterior de la tercera, cuarta, quinta, sexta y sexta cartílago costal, y también se va a insertar en la cara externa de la séptima costilla, específicamente su porción ósea. Repetimos, el fascículo esternocostal inferior se va a insertar en la cara anterior del cuerpo del esternón y se va a insertar o va a sacar unos fascículos destinados a la cara anterior de la tercera, cuarta, quinta y sexta cartílago costal, y también un fascículo destinado a la porción ósea de mi séptima costilla. Él se dirige hacia afuera y hacia arriba, y todos estos fascículos que hablamos anteriormente van a unirse en un tendón voluminoso, ¿sí?, y van a terminar en este labio llamado labio externo de la corredera bicipital. Esta depresión se llama corredera bicipital, en el cual va a estar limitado por 2 relieves, un labio externo y un labio interno. A nivel de lo que es la corredera bicipital se inserta por lo menos en lo que es el músculo dorsal ancho, que es un elemento muy importante muscular de la pared posterolateral que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, si repasamos nuevamente, fascículo clavicular se inserta en los 2/3 internos del borde inferior de la clavícula. Luego tenemos el fascículo externo costal superior, que se va a insertar en lo que sería a nivel de lo que es el manubrio y en la cara externa de las primeras 2 costillas, las primeras 2 cartílagos costales. Y tenemos un fascículo esternocostal inferior que se va a insertar a nivel de lo que es la cara anterior del cuerpo del esternón, en la cara anterior de la tercera, cuarta, quinta y sexta cartílago costal, y en la cara externa de mi séptima costilla, como se observa aquí. Posteriormente, todos esos fascículos se unen en un tendón voluminoso y termina a nivel de lo que es el labio externo de la corredera bicipital. Y me conformaría mi músculo pectoral mayor. Eso con respecto a todas las inserciones que se encuentran en el músculo pectoral mayor, ¿sí? Aquí tenemos una imagen recordando nuevamente los 3 tipos de fascículos y que van a llegar a nivel de lo que es la corredera bicipital. Y bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Cualquier pregunta, inconveniente, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.